Hola, ¿cómo están? Yo soy Caro y hoy vamos a hacer el ejercicio 8 de la guía 1. ¿Sí? Si después tienen cualquier duda con el ejercicio, nos avisan. Si tengo una duda con el video X, el ejercicio X, la guía X, el segundo X. ¿Sí? Bueno, el ejercicio 8 es sobre un monopolista discriminador que utiliza paquetes. ¿Sí? Lo que se nos plantea es que una empresa monopólica opera en un mercado que tiene dos tipos de consumidores. Todos los consumidores tienen la misma función de demanda inversa, que es que P es igual a tita por 10 menos Q, y lo que diferencia a los tipos de consumidores es su tita. ¿Sí? Entonces, lo que se supone es que la mitad de los consumidores tiene un tita igual a 3 y la otra mitad un tita igual a 4. Y el costo marginal de la empresa es constante, igual a 12, y no tiene costos fijos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, se nos pide que planteemos el problema del monopolista de generación perfecta o de primer grado y que encontremos la solución del problema y después lo mismo, pero con segundo grado. Y finalmente nos preguntan, suponiendo que el monopolista solo puede ejercer una discriminación de segundo grado, le conviene abastecer a ambos tipos de consumidores. Entonces, lo que vamos a hacer es ir acá. Deberían estar viendo otra pantalla ahora. Si no es así, no sé. Espero que la estén viendo. Entonces, vamos a hacer día 1, ejercicio 8. ¿Sí? Entonces, primero vamos a escribirnos acá los datos relevantes del problema. ¿Sí? Tenemos la función inversa, que era P igual a tita por 10 menos Q. Después, teníamos que la mitad de la población tenía un tita igual a 3, le voy a decir esto, tita 1, y la mitad tenía un tita igual a 4. ¿Sí? Y después tenemos que los costos marginales de la empresa son constantes e iguales a 12 y no hay costos fijos. ¿Sí? Entonces, en primer lugar, lo que se nos pide es que planteemos el problema del monopolista que aplica discriminación de primer grado. ¿Sí? Discriminación primer, ¿sí? Subrayo así, pues lo encuentro más fácil. Bueno. Entonces, en discriminación de primer grado, ¿qué pasaba? Teníamos varios tipos de consumidores, ¿sí? Y el monopolista puede identificar a cada tipo y sabe cuál es su disponibilidad de pago. ¿Sí? Y en el ejercicio lo que nos decían es que el instrumento que va a usar el monopolista es dar paquetes, ¿sí? O sea, va a fijar como un paquete que tiene un precio por la cantidad total y ya tiene esa cantidad fijada, ¿sí? A diferencia de cuando usamos precios lineales, donde, bueno, lo que pasa es que la cantidad no está fijada, ¿sí? Entonces, el problema, digamos, la función de beneficio del monopolista que hace discriminación de primer grado, ¿sí? Va a estar dada por un medio por la tarifa que cobre a los consumidores de tipo 1 menos 12 por x1, donde x1 va a ser la cantidad de unidades que demanden los consumidores del primer tipo, más un medio por t2 menos 12 por x2, ¿sí? Lo mismo. ¿Por qué ponemos así un medio y un medio? ¿Sí? En el cuadro anterior como que esto genera bastantes dudas, entonces quería repasarlo con ustedes. La idea es la siguiente. Esta función, dado que no sabemos la cantidad de consumidores que hay de cada tipo, lo que representa es el beneficio esperado por consumidor que va a tener el monopolista para un consumidor de cada tipo. ¿Sí? O sea, para cualquier consumidor. ¿Sí? Entonces, como la mitad son de un cierto tipo y la mitad son del otro tipo, multiplicamos la función de beneficio para cada tipo por un medio. ¿Sí?
si supiéramos cuántos consumidores hay, multiplicaríamos todo esto por el n, ¿sí? Y entonces, distribuyendo, por ejemplo, si nos dijeran en total hay 100 consumidores, nos quedaría 50 por esto, más 50 por esto, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa ahora? El monopolista discriminador lo que quiere es obtener todo el excedente del consumidor, ¿sí? Pero ¿qué pasa? No, si el excedente del consumidor no es mayor o igual a 0, lo que va a pasar es que los consumidores no van a querer consumir este bien, ¿sí? Entonces, vamos a decir que nuestro monopolista está sujeto a una restricción que es que el excedente del consumidor y, o sea, donde I puede ser 1 o 2, que es igual a la diferencia entre el excedente bruto del consumidor y la tarifa del paquete del consumidor I, tiene que ser mayor o igual a 0, ¿sí? Todo I entre 1 y 2. Entonces, ¿qué pasa? El monopolista va a querer cobrar la tarifa más alta posible sujeta a esta restricción. Entonces, ¿qué va a pasar? Que esta restricción se va a cumplir con igualdad, ¿sí? Entonces, lo que vamos a tener es que el excedente bruto del consumidor 1, excedente bruto del consumidor 1 va a tener que ser igual a la tarifa 1 y el excedente bruto del consumidor 2 va a tener que ser igual a la tarifa 2. ¿Sí? ¿Cómo calculamos el excedente bruto del consumidor 1? Acuérdense que nosotros teníamos, acá tenemos las cantidades, los precios, vamos a tener acá la función de demanda y entonces, donde acá está el X y, ¿sí? Acá está el 0, y entonces lo que vamos a calcular cuando calculamos el excedente bruto del consumidor es esta área, ¿sí? Todo este triángulo. Entonces, ¿cómo hacemos eso? Bueno, entonces, el excedente bruto del consumidor I es igual a la integral desde 0 hasta xi, ¿sí? De la función de demanda inversa, ¿sí? Bueno, de x. Entonces, en este caso, nosotros tenemos la integral de 0 xi de la función de demanda inversa, que era θ i por 10 menos x, ¿sí? De x. Entonces, esto es igual a 10 θ i x, ¿sí? Menos θ i por x cuadrado sobre 2, ¿sí? Y esto va a tener que estar evaluado entre 0 y x. Entonces, esto a su vez va a ser igual a 10 θ i por xi menos θ i por xi al cuadrado sobre 2. ¿Sí? Menos, y acá un término que es igual a 0, ¿sí? Porque fíjense que como x aparece acá multiplicando en los dos términos, cuando reemplazamos x por 0, ese término va a desaparecer. ¿Sí? Disculpa, soy nueva con esta pizarra. Entonces, lo que vamos a tener
es que la tarifa 1 tiene que ser igual al excedente bruto del consumidor 1, ¿sí? Que en este caso reemplazamos el tita por 3, ¿sí? Entonces 10 por 3 por x1, o sea, 30x1 menos 3 medios x1 al cuadrado. Y la tarifa 2 es igual al excedente bruto consumidor 2 va a ser igual a 40x2, ¿sí? Porque ahora tita es 4, menos 4 medios x2 al cuadrado, ¿sí? Entonces ahora vamos a reemplazar esto en la función de beneficio, ¿sí? Entonces el problema del monopolista va a ser maximizar su beneficio de monopolista discriminador de primer grado en x1, x2, y esta función va a ser igual a 1 medio por, acá estaba en la tarifa 1, entonces ponemos 30x1 más 3 medios x1 al cuadrado menos 12x1, acuérdense del costo marginal, más 1 medio por 40x2 menos 4 medios x2 al cuadrado menos 12x2, ¿sí? Entonces, ahora que ya tenemos el problema planteado, lo que nos pide el ejercicio B es que encontremos la solución, ¿sí? Para encontrar la solución, lo que vamos a hacer es hallar las condiciones de primer orden, ¿sí? Entonces, planteamos las condiciones de primer orden. Entonces, en primer lugar, ¿qué hacemos? Derivamos la función de beneficio con respecto a x1. ¿Sí? Entonces esto nos va a dar 15 menos 6, ¿sí? Hice 30 dividido 2, 15, y esto tiene x1, y lo mismo acá con el 12, menos, fíjense que acá esta derivada sería 3 medios por 2 x1, pero después dividido un medio, entonces nos queda 3 medios x1, ¿sí? Y esto tiene que ser igual a 0. Y por otro lado tenemos la derivada de la función de beneficio con respecto a x2, que en este caso va a ser 20 menos 6 menos 2 x2. ¿Sí? Simplifico 4 medios que son igual a 0. ¿Sí? Estas son nuestras condiciones de primer orden. Entonces, de esta condición de primer orden, despejamos y nos va a quedar que 9 es igual a 3 medios x1, entonces x1 es igual a 6. De esta despejamos y nos queda que 14 es igual a 2x2, entonces x2 es igual a 7. ¿Sí? Lo marco así, no se nos pierde. Entonces, teniendo estos valores, lo que podemos calcular ahora es el valor de las tarifas, ¿sí? Reemplazamos simplemente. Nosotros ya teníamos que T1 era igual al excedente bruto del consumidor 1, que era igual a 30x1 menos 3 medios x1 al cuadrado, ¿no? Entonces,
reemplazando con x1 igual a 6, 30 por 6 menos 3 medios por 6 al cuadrado, y esto da 126. ¿Sí? Y la tarifa 2, ya sabíamos que era igual al excedente bruto consumidor 2, que era 40 x2 menos 2x2 al cuadrado. Entonces reemplazamos con x2 igual a 7, nos queda 40 por 7 menos 2 por 7 al cuadrado, ¿sí? Y esto es igual a 182. ¿Sí? Y marco así. Entonces, un monopolista discriminador de primer grado, es decir, un monopolista que conoce el tipo de consumidores, los tipos de consumidores, puede identificarlos y, bueno, si no, para acá. Y conoce su disponibilidad de pago, va a ofrecer 2 paquetes. ¿Sí? A los consumidores de tipo 1 les va a ofrecer un paquete por 126 y una cantidad de 6, y a los consumidores de tipo 2 un paquete por una cantidad de 7 que va a cobrar en 182. ¿Sí? Algo que me parece que está bueno que notemos acá, nota sobre este ejercicio, es lo siguiente. Calculemos las cantidades de competencia perfecta de este ejercicio, ¿sí? Las cantidades para las que el precio es igual a el costo marginal. Sí, fíjense que para el mercado de los consumidores con un θ igual a 3, si reemplazamos θ en la función de demanda inversa, nos va a quedar que 12, que es donde está el precio, tiene que ser igual a 3 por 10 menos x. ¿Sí? Y el x que cumple esto es 6. ¿Sí? Y para el mercado de consumidores con θ igual a 4, tenemos que 12 tiene que ser igual. Acá que esto era 12, después lo hacemos. A 4 por 10 menos x. ¿Sí? Y fíjense, lo pueden despejar, y el x que cumple esto es 7. ¿Sí? Entonces, fíjense que en este ejercicio las cantidades de equilibrio son las cantidades de competencia perfecta. ¿Sí? ¿Por qué? Porque cuando estamos ante una situación de discriminación de primer grado, lo que pasa es que el monopolista lo que quiere hacer es maximizar el bienestar social, ¿sí? Que ya vieron en las teóricas en las guías pasadas que las cantidades de competencia perfecta son las que maximizan el bienestar social, ¿sí? No hay pérdida irrecuperable de la eficiencia como un monopolista que pone precios lineales y no puede discriminar. Y una vez que elige las cantidades que maximizan el bienestar social, lo que va a hacer el monopolista va a ser apropiarse de todos los excedentes, de manera tal que se cumpla la restricción que pusimos antes, que es que el excedente de cada tipo de consumidor sea igual a 0. ¿Sí? Entonces, ahora en el ejercicio C, lo que se nos pide es que nuevamente resolvamos el ejercicio, pero esta vez con discriminación de segundo grado. De segundo grado. Entonces, en este caso, ¿qué va a pasar? Cuando vemos discriminación de segundo grado, el monopolista sabe que hay distintos tipos de consumidor, pero lo que pasa es que no puede identificarlos. Entonces lo que va a tener que hacer es ofrecer un menú de contratos de manera tal que cada tipo de consumidor se autoseleccione. ¿Sí? Autoselección. Entonces,
Nuevamente vamos a tener el problema de monopolista, esta vez de segundo grado, a la otra es uno. Entonces nuevamente su función va a ser T1 menos 2 es 1 más un medio T2 menos 2 es 2. Pero ¿qué pasa? Esta vez lo que va a cambiar son las restricciones, ¿sí? ¿Por qué? Porque no solo necesitamos que se cumpla la restricción de participación, que es la que se tenía que cumplir en el ejercicio anterior, sino que también necesitamos que se cumpla la restricción de compatibilidad de incentivos. ¿Qué significa esto? Que cada uno de los consumidores elija su paquete, ¿sí? Entonces, esto va a estar sujeto a que, primero la que vimos antes, ¿sí? El excedente bruto del consumidor y menos la tarifa que cobra el monopolista tiene que ser mayor o igual a 0, pero nuestra segunda restricción es que el excedente bruto del consumidor I, ¿sí? Para las cantidades I del consumidor de tipo I, ¿sí? Menos la tarifa I, tiene que ser mayor o igual al excedente bruto del consumidor I para las cantidades del consumidor J, ¿sí? Del otro, menos la tarifa del paquete del otro consumidor, ¿sí? Para todo I J, ¿sí? Entonces, ¿qué significa esta segunda restricción? Lo que significa básicamente es que el excedente del consumidor por elegir su paquete, el que el monopolista quiere que elija, sea mayor al que obtiene si elige el otro paquete, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? O sea, acá estas dos como se tienen que cumplir para los dos tipos de consumidor, tenemos en total 4 restricciones de desigualdad. Pero lo que nosotros podemos pensar es cuáles de estas restricciones van a estar operativas, ¿sí? ¿Por qué? ¿Qué pasa? Lo que nosotros sabemos es que la restricción de compatibilidad de incentivos, que es esta segunda, va a estar operativa ¿para qué? Para el consumidor con una mayor disponibilidad de pagos, ¿sí? Ese va a ser el consumidor que, si pudiera, querría hacerse pasar por el otro tipo de consumidor. Mientras tanto, entre las restricciones de participación, la que va a estar operativa va a ser la del consumidor con menor disponibilidad de pagos, ¿sí? Entonces, sabiendo esto, lo que nosotros sabemos es que las dos restricciones que se van a cumplir con igualdad son que el excedente bruto del consumidor de tipo 1 tiene que ser igual a la tarifa 1 y que el excedente bruto del consumidor de tipo 2 para las cantidades de X2 menos la tarifa del paquete 2 tiene que ser igual a el excedente bruto del consumidor de tipo 2 para las cantidades del paquete del consumidor de tipo 1 menos la tarifa del consumidor de tipo 1. ¿Sí? Estas son las que están operativas. ¿Sí? ¿Qué significa que las otras dos no estén operativas? Que no se van a cumplir con igualdad, ¿sí? Nos va como a sobrar espacio en esa dirección. Entonces, nosotros vamos a resolver el ejercicio tomando estas restricciones, pero después lo que tiene que pasar es que las otras dos se cumplan, ¿sí? Se puede ir y volver y chequearlo, ¿sí? Entonces, nosotros ya habíamos calculado que el excedente bruto del consumidor I
para las cantidades x, y era igual a 10 tita. Y por xy menos tita y sobre 2 por x y al cuadrado, ¿sí? Para las dos y. Entonces, si reemplazamos, esto se va a traducir en que la tarifa 1, que tiene que ser igual al excedente bruto del consumidor 1 para las cantidades x1, va a ser igual a 10 por 3 por x1 menos 3 medios x1 al cuadrado. ¿Sí? Y por otro lado, la tarifa 2 va a ser igual a el excedente bruto del consumidor 2 para x2 menos el excedente bruto del consumidor 2 para las cantidades x1 más la tarifa 1, ¿sí? Que a su vez sabemos que es igual al excedente bruto del consumidor 1. ¿Sí? Lo que hice fue despejar T2 de acá. ¿Sí? Dejé T1 y T2. Entonces, T2 va a ser igual a 40 x2 menos 2 x2 al cuadrado, ¿sí? Acá esto sería este término menos 40 x1, ¿sí? Porque es para las cantidades de x1, menos 2x1 cuadrado, ¿sí? Entonces, este es este, más la T1, que es igual al excedente bruto del consumidor 1 para x1, o sea, 30 x1 menos 3 medios x1 al cuadrado, ¿sí? Entonces, este es. Entonces, ahora que tenemos esto, lo que vamos a hacer es reemplazar en el problema del monopolista, ¿sí? Entonces, lo que vamos a plantear es que tenemos que el monopolista tenía que maximizar sobre las variables x1 y x2 su función de beneficio del monopolista de segundo grado, que era igual a un medio por la tarifa 1, que en este caso es 30x1 menos 3 medios x1 al cuadrado. Perdón. Y a esto que tenemos que restar esto marginal, ¿sí? Entonces, menos 12x1 más un medio por la tarifa 2, que es igual a 40x2 menos 2x2 al cuadrado menos 40x1 menos 2x1 al cuadrado más 30x1 menos 3 medios x1 al cuadrado, todo esto menos 12x2, ¿sí? El costo marginal. Bien, entonces lo que voy a hacer ahora es simplificar un poco juntando en un paréntesis todas las x1 y en el otro todas las x2.
¿sí? Entonces, eso se van fijando. Entonces, por ejemplo, 30x1 menos estas 12x1, y después a eso le sumo estas 40x1, perdón, le resto estas 40x1 y le sumo estas 30x1 y así, ¿sí? Y entonces lo que me queda es 1/2 por 8x1 menos x1 cuadrado más 1/2 28 x2 menos 2x2 al cuadrado. ¿Sí? Entonces esta sería como la forma final que tiene nuestro problema del consumidor de segundo grado. ¿Sí? Entonces ahora lo que nos pide el ejercicio 2 es que resolvamos. ¿Sí? Bueno, la dejo por acá. Entonces, el ejercicio 2, no, perdón, el ejercicio D. Entonces, ejercicio D, solución. Nuevamente lo que vamos a hacer es encontrar las condiciones de primer orden. ¿Sí? Entonces, derivamos con respecto a x1 y con respecto a x2. Entonces, la deriva de la función de beneficio con respecto a x1 y la derivada de la función de beneficio con respecto a x2. ¿Sí? Entonces, esto va a ser igual a 4 menos x1, ¿sí? Porque fíjense que el 2 se cancela con el 1/2. Esto tiene que ser igual a 0. Entonces, x1 es igual a 4. Y esta de acá nos va a dar 14 menos 2x2. ¿Sí? Igual a 0. Entonces, x2 igual a 7. Y fíjense que las cantidades del consumidor con mayor disponibilidad de pago se mantuvieron y las otras no. Y entonces, teniendo esto, lo que hacemos es reemplazar en la fórmula de cada una de nuestras tarifas para hallar el valor, ¿sí? Entonces, tarifa 1 era igual al excedente bruto del consumidor para las cantidades 1, ¿sí? Y entonces esto es 30 por x1, que ahora es 4, menos 3 medios por x1, que ahora es 4, al cuadrado. ¿Sí? Y esto da 96. Y la tarifa 2 era igual a el excedente bruto del consumidor 2 para las cantidades x2 menos el excedente bruto del consumidor 2 para las cantidades x1 más T1. ¿Sí? Y entonces esto sería igual a 40 por x2, que era 7, menos 2 por 7 al cuadrado, menos 40 por x1, que era 4, más 2 por x1, que ahora es 4 al cuadrado, más T1, que era 96. ¿Sí? Y esto nos da 150. ¿Sí? Entonces, el monopolista discriminador de segundo grado va a ofrecer un paquete de cantidad 4 y precio 96 y otro paquete de cantidad 7
y precio 150. Y ofreciendo estos paquetes, cada tipo de consumidor debería elegir su propio paquete, dado que se tienen que cumplir las condiciones de compatibilidad de incentivos, ¿sí? Con estos resultados les dejo de ejercicio que vayan y vean que las dos restricciones que dijimos que no iban a estar operativas se cumplen también, ¿sí? Bueno, entonces, finalmente, el ejercicio E lo que nos planteaba era lo siguiente, nos decía, suponiendo que estamos ante un monopolista de segundo grado, la pregunta es si le conviene abastecer a ambos tipos de consumidor o a uno solo, ¿sí? O sea, dado que el monopolista no puede identificar de qué tipo es cada consumidor, qué le conviene, ¿no? Entonces, lo que hacemos en todo este tipo de ejercicios es comparar el beneficio que obtiene el monopolista si opta por una opción y el beneficio que obtiene si opta por la otra, ¿sí? Entonces, lo que vamos a hacer es, primero, si abastece, si elige abastecer ambos tipos de consumidores, calculamos los beneficios esperados por paquete, ¿sí? Esto sería el beneficio que encontramos resolviendo los 6D, ¿sí? Pongo acá que estamos en segundo grado, ¿sí? Entonces, el beneficio del monopolista, en este caso, va a ser igual a 1/2 por 96 de 1 menos 12 por 4, que es x1, más 1/2 de 150, que es el segundo paquete, menos 12 por 7, que es x2. ¿Sí? Y esto da 57. Por otro lado, nuestra otra opción es que elija abastecer solamente a los consumidores de alta demanda, de alta disponibilidad de pago, perdón, a los consumidores disponibilidad de pago más alta. ¿Sí? Y a los otros no. ¿Sí? O sea, solamente. Claro acá. Solamente. Entonces, si solamente va a abastecer a este tipo de consumidores, fíjense que ya no necesitamos que se cumpla la condición de compatibilidad de incentivos, ¿sí? Porque está ofreciendo un solo paquete, entonces nadie puede confundirse, bueno, confundirse, no, preferir elegir el otro paquete, ¿sí? Entonces, ¿qué paquete vamos a usar? Vamos a usar lo que encontramos en los ejercicios A y B, cuando teníamos discriminación de primer grado, ¿sí? Entonces, el beneficio del monopolista, en este caso, va a ser el beneficio que obtiene ofreciendo el paquete de discriminación de primer grado, ¿sí? O sea, 182 menos 12 por 7, ¿sí? Solo atiende a este tipo de consumidores. Y esto da 49, ¿sí? Entonces, acá 49 y acá 57. Entonces, estas son nuestras dos opciones. Y lo que vemos es que, como conclusión, dado que 57 es mayor
a 49, lo que va a hacer es abastecer a ambos, ¿sí? Abastece ambos tipos de consumo. ¿Sí? Perdón la letra. A ambos. ¿Sí? Y con esto termina el ejercicio, ¿sí? Si tienen cualquier duda con esto, nos avisan. Y bueno, y vamos hablando y disculpen si estoy todavía medio desprolija con la pizarra. Todavía no la sé usar tanto en casa. Bueno, nos vemos. Chau, chau.